más información y con el diario del lunes vamos a referirnos ahora a esta posibilidad, a este análisis que está haciendo el Gobierno Nacional de suspender la ley de alquileres, la nueva ley de alquileres que está vigente desde julio del 2020 y a partir de allí y ante esta duda se han generado más problemas en este mercado inmobiliario que ya tenía varias debilidades. Lo hemos invitado a Maximiliano Vitar, referente de inquilinos, gracias por venir, y además a Alejandro Jadrogua, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario. Era lo que le faltaba a este mercado que ya evidenció muchos problemas para propietarios, como así también para inquilinos, y en el medio esta tremenda incertidumbre que se traduce en ¿qué en estos momentos? ¿Qué es lo que plantean? Y la verdad que el problema está, que en esto un poco estamos de acuerdo, de que realmente esta lógica que tiene el Estado o este gobierno de hacer el anuncio genera una inestabilidad y una crisis en un sector que ya está muy golpeado. Y la verdad que estábamos con la expectativa incluso de que de última se reactivara una discusión. Nosotros el año pasado estuvimos participando durante 3 semanas en el Congreso de la Nación con 150 expositores con distintas visiones y ahí se planteaban, bueno, salieron 2 dictámenes y bueno, pensamos de última que si había vocación de solucionarlo, que eso sea en el marco del Congreso, no salir con este anuncio que al día de hoy, casi una semana después, seguimos sin novedad. Bueno, ¿qué se percibe entre los inquilinos y los propietarios? ¿Hubo marcha atrás, por ejemplo, con firmas de contrato o pedidos de devolver el inmueble? Comparto con Maxi que el tema es la gente necesita certidumbre a la hora de hacer cualquier operación, teniendo en cuenta que un contrato de alquiler dura 3 años, entonces la decisión que yo tomo hoy va a impactar durante 3 años en mi economía. Comparto con él de decir que largar a decir que iban a derogar sin tener previo un proyecto o analizar, porque hablábamos recién con Maxi, no se puede derogar de la noche para la mañana una ley que ha modificado muchas leyes del Código Civil que ya estaban. ¿Y qué se percibe en la práctica? Bueno, la inseguridad, gente que te llama y te dice no, si tengo que firmar el contrato voy a esperar a ver qué novedades hay, a ver qué pasa. Nosotros como inmobiliarios decimos que ya hemos hablado de esto, hemos venido a este programa a hablar de que había una amague de que iban a modificar la ley de alquileres y nada pasó, llevamos 2 años, tuvimos en el Congreso del año pasado a principios hablando, explicando lo que nosotros consideramos, porque lo que nosotros consideramos lo que creemos que puede hacer alguna modificación a la ley para que los propietarios vuelvan a traer los inmuebles. Tenemos un problema muy grande que es un problema de fondo que no alcanzan o no hay viviendas donde todos puedan comprar o no pueden acceder a los créditos hipotecarios para poder comprar el inmueble. Entonces es importante incentivar al inversor o al propietario de su inmueble para que ponga el inmueble en alquiler y poder cubrir toda la demanda de personas que necesitan Ahora, alquilar. ¿la nueva ley es buena y en un contexto inflacionario no sirve? Como cualquier ley, ¿no? Con los números que tenemos. Yo creo que la ley tiene, como recién hablábamos, tiene cosas positivas, tiene algunos tratamientos positivos. Le erraron en tener en cuenta lo del tema de la inflación, impactar directamente la inflación en el indicador de acuerdo. Y después, un problema importante de la inflación que tenemos es que quien alquila hoy, firma un contrato, tiene que esperar 1 año para poder incrementar ese valor del alquiler. En un país donde de un día para el otro, de una mañana para la tarde, cambian los valores, los precios y con una inflación del 100%, esperar 1 año, estamos teniendo las consecuencias de aquellos contratos que se firmaron hace 2 años y medio y que hoy a esas personas que están analizando, como veíamos que ya se están terminando, volver a renovar, dicen esperemos a ver qué va a pasar porque yo ya estuve 3 años con un valor que estaban por los pisos, porque es una realidad, los contratos que se firmaron saliendo de la pandemia teníamos valores muy bajos y hoy el mercado valida otros precios. Ahora, Alejandro, da la sensación de que aún una nueva ley o una ley con alguna mejora, si no se resuelve la cuestión de fondo que vos marcabas, ¿no? El contexto inflacionario va a seguir siendo muy nocivo para los inquilinos porque no llegan y para los propietarios porque tenés que ajustar en función a alguna variable, esta ajusta en función a un índice que genera el central, que está atado a la variación salarial. Digo, si no resolvemos el tema de inflación, es que cualquier ley va a ser muy complicada, ¿no? Es que sea positiva. Me parece que ahí es también un poco la preocupación nuestra en el marco de este debate. O sea, realmente achacar
si bien uno puede hacer un análisis si fue eficiente o no fue eficiente, si se puede mejorar, nosotros siempre planteamos que era una ley que se podía mejorar, pero hoy achacar un problema estructural que ha sido la forma de acceder a la vivienda que no sea vivienda propia en la Argentina es histórica, tiene más de 30 años, y hoy simplificarla a la modificación de una ley que su primer contrato todavía no se ha terminado de vencer y además también no es toda la ley, sino son 2 artículos, realmente es simplificar un problema que viene de fondo. Y me parece que desde ahí se reduce el debate y desgraciadamente, obviamente, hay muchos intereses en este sentido y en esos intereses han sido mucho más funcionales dar ese discurso, tratar de plantear que con la modificación de 2 artículos los inquilinos van a pagar mucho menos alquiler en un contexto inflacionario que, vuelvo a insistir, y es un poco lo que chacaba recién Alejandro, recién planteaba Alejandro. Para distintas cosas, en el marco de la macroeconomía argentina, siempre hay explicaciones, es decir, la inflación, o sea, ¿por qué aumentan los precios? La inflación, la guerra, la pandemia, la emisión monetaria, etc. Ahora, cuando hablamos de la cuestión del alquiler, el problema es la ley de alquiler nomás. O sea, no hay inflación, no hubo pandemia, no hay reacomodamiento de precio en términos de dólar. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser más que el debate en una modificación particular de 2 artículos o de la ley o derogación. Vuelvo a insistir en este tema y Alejandro recién lo ha planteado. O sea, la ley de alquiler está vigente, no está ni suspendida ni modificada. Y en ese marco me parece que hay que dar una discusión de manera integral, donde se aborde el problema del déficit habitacional, el problema de las viviendas que hay disponibles en la Argentina, el sistema de crédito, no achacar o pretender que con esto se va a solucionar. Si dejamos la X, que es la inflación y que probablemente en cualquier escenario o en cualquier otra ley nueva va a seguir estando, ¿qué aspectos podemos trabajar para que mejore el escenario? Ahí, sin tocar el tema de inflación, porque lo vamos a seguir teniendo. De pronto, que será un esquema de estímulos para una reducción impositiva para que los dueños que pongan inmuebles en el mercado a precios más bajos tengan un estímulo de desgravación impositiva y a su vez eso baje los precios para que los inquilinos accedan. ¿Qué se puede hacer? Eso es lo que planteamos justamente cuando fuimos al Congreso el año pasado, los 2 artículos que hace mención, el hecho de, en la ley dice 36 meses, nosotros insistíamos de que debía volver a 24, porque 36 meses en un panorama como vivimos en este país, donde la inflación, comparto con vos que la inflación no la vamos a poder tocar, porque evidentemente no es fácil cambiar. Entonces, cambiar el tema, volver a 24 meses, o sea que los contratos sean más cortos, y tener alguna negociación en el poder de actualización que no quedara, como vuelvo a repetir, que no quedara que tener que esperar un año para poder ajustar. Si ya tenemos un indicador que dice cómo va variando, por ahí dejar pactar 3 meses, 6 meses, 8 meses, algún acuerdo entre las partes de cómo acordar. Si ya tenés el indicador, eso no lo vas a cambiar. De esa forma, creemos nosotros, acá lo que tenemos que ver una solución es... Maxi mueve la cabeza y dice que no. ¿Por qué no está de acuerdo? No quiero interrumpirlo, pero la realidad es que nosotros, en este contexto inflacionario, proponer o plantear acuerdo entre partes, cuando en realidad del otro lado tenés la opción de aceptar o es en la calle, no hay un acuerdo entre partes. Seamos sinceros. Pero o sea, la realidad es que nosotros hoy vemos contratos de alquileres que se firman por fuera de la ley, serán muchos, serán pocos, pero yo los veo, y están firmando ajustes semestrales del 30%, que todo el mundo diría, yo lo firmo, pero si uno lo compara con lo que sería 2 años, bueno, al cabo de 2 años terminan pagando un aumento del 120% contra el 92% que dio la ley, es decir, un 30% más. Entonces, si la respuesta para darle la solución... Ahí te corrijo. Vos, si firmás un 30 ahora, no sabes cuándo va a ser la inflación de acá hacia adelante. Vos estás hablando, firmar un 30 ahora, que previo a la ley firmábamos un 15, firmar un 30 ahora tenés que ver si al año que viene la inflación sigue siendo 92 o la inflación va a estar por arriba del 120 que estás calculando vos, porque vos estás contando para atrás y haciendo una proyección hacia adelante. Estoy haciendo que vos firmás un contrato. Sí. Son 3 aumentos semestrales del 30% que se acumula... No, 3, porque los primeros 6 meses no se ajusta por el 30%. Entonces, son 3 ajustes semestrales del 30%. Esos 3 ajustes semestrales acumulativos dan un 120%. Al mes 24, vos tenés un aumento en todo ese contrato del 119%, contra el 92% que dio la ley.
O sea, porque vos el segundo estás hacia atrás. No, a ver, Maxi, eso se me perdí con los nombres. Lo que sí le quiero preguntar a mis compañeros, ¿está esta posibilidad analizada desde el Ejecutivo Nacional? Ahora en ese Ejecutivo, en ese frente de todos que es un despelote, un Alberto Fernández que no quiere modificar la ley ahora, un Sergio Massa que quisiera modificar algunos aspectos y en el mientras tanto los inquilinos y los propietarios. ¿Cómo analizan ustedes esta desprolijidad de anunciar algo que genera zozobra en el mercado? Me parece que es parte del plan aguantar, ¿no? ¿Aguantar más? Sí. Más en el año electoral que ya empezó. ¿Pero por qué se anuncia algo que no se va a concretar? Bueno. Para generar un caos. Bueno, ¿cómo lo interpretan ustedes? Generás un poco de... Sí, generás algún movimiento, alguna expectativa. Sí, alguna expectativa generás durante un tiempito. Lo que pasa es que coincido con José. Volvemos al punto de que yo no despejaría la X, que es la inflación, porque va a estar presente en cualquier escenario. Claro, pero reitero, ya es un problema esta ley modificada, la que está vigente desde el 2020. Le tiran esta posibilidad. Propietario con duda, inquilino con duda, marcha atrás en los contratos. A ver, espera, bueno, ¿por qué se hace eso? Creo que es una cuestión casi perversa de generar expectativa de una ley superadora en un contexto donde hay mucha gente que está con necesidad de poder contemplar el tema de vivienda y que tirás un huesito ahí, una zanahoria, con una ley nueva y al final, si sale, es muy dudoso que salga superadora, ¿no? Claro. ¿Y los precios? Que no sale de ahí. ¿Los precios en Córdoba están inflados? Justamente por todo este contexto. No, lo que pasa es que vuelvo a aclarar lo que decía. Porque uno piensa, un departamento en Nueva Córdoba, 100.000, 120.000 pesos, decís, ¿qué familia tiene para...? La canasta básica alimentaria está en 90.000. O sea, 120.000 pesos, y hoy 100.000 pesos sale un departamento, entonces una de dos, o la canasta básica está barata o es rentable tener un departamento de 100.000 pesos. O comes o te alojas. Claro. No, pero independientemente de eso, cuando lo que uno pasa habla es que, claro, también el tema de la vivienda es escasa, ¿no? Es un bien escaso. Exactamente. Lo otro que les quería preguntar es cuánto mueve el amperímetro estos sitios de alquileres temporarios, si realmente inciden en la problemática o no. Lo que pasa es que lo han usado como una escapatoria para no tener que firmar contratos por 3 años. Algunos propietarios los amoblaron y los alquilan, donde le permite poder decir 3 meses, 15 días, un mes. O en dólares. No, eso justamente hablábamos, eso, el mercado de Córdoba no hay tantos contratos en dólares. También es una realidad que tenemos que ver que muchas cosas de lo que pasó con esta famosa ley de alquileres estaba mirado lo que pasaba en Puerto Madero y no lo que pasa en el resto del país, que el resto del país, a través de nosotros tenemos un consejo que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, COFESI, todo el resto del país vivimos una realidad totalmente distinta a la que se vivía en Cava y que se hizo una ley pensando en Cava y sin tener en cuenta que el resto del país no estábamos teniendo la problemática que teníamos allá en Buenos Aires. Independientemente de eso, yo creo que también hay, como recién comentaba, hay una situación de que lo que plantea Alejandro son situaciones ilegales. O sea, si bien se dan, y el problema que nosotros hoy tenemos, que es difícil que uno pueda analizar el funcionamiento o no funcionamiento de una ley si no se cumple. O sea, y sin ir más lejos en el plazo mínimo, en la forma que se ajusta, o sea, hoy es una cuestión tan simple que hemos tenido que hasta discutir y se han puesto en una lógica cuando se ha entendido en la discusión de fondo, que era que las cargas y contribuciones que graban la cosa, así dice la ley, cargas y contribuciones que graban la cosa son a cargo del propietario. Lo que carga y lo que es una carga y una contribución es tanto el impuesto de renta como la tasa municipal. Y han salido muchísimas inmobiliarias a plantear que la tasa municipal es un servicio, entonces la tasa municipal se la hacen cobrar al inquilino. Y eso no lo cumple, y si no lo cumple no pasa nada. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a estar discutiendo, sentándonos con Alejandro o quien sea, a discutir reformas y modificaciones o mejores de una ley si antes no la cumplían? Porque la derogación, y eso es lo que hablamos recién, la derogación hoy de la ley, o plantea la derogación de la ley de alquileres, plantea la derogación de la ley de convertibilidad, donde prohibía la indexación de los alquileres. Entonces, lo que estás diciendo vos ahora, que con un decreto congelar los precios de los alquileres. O sea, o si no, estás pretendiendo con un decreto modificar el Código Civil, lo cual es peor en términos constitucionales. Entonces, yo lo que creo es que se tiene que avanzar y como recién comentaba José, yo creo que lo que se tiene que discutir es de manera integral. Nosotros en el marco de la discusión de la ley de alquileres siempre se ha planteado el tema de la oferta.
y la necesidad de generar incentivos. Ahora, se dio siempre en el marco de la discusión de la ley de alquileres. O sea, en ningún momento nosotros nos pusimos a nada en ese sentido. Y es más, el proyecto, el dictamen de comisión que nosotros apoyamos planteaba incentivos para que pusieran propietarios viviendas en el alquiler. Ahora, lo podrían haber planteado por fuera, porque el problema que yo veo es que nosotros, desde el Estado, como contribuyentes, hablando de inquilinos, como contribuyentes, le decimos al Estado que con nuestros impuestos no cobre impuestos para que pongan esa vivienda en el alquiler y en ese sentido después ponen el alquiler más caro. Entonces, pagamos con nuestros impuestos subsidios para que pongan la vivienda en alquiler y esos alquileres nos bajan. Entonces, ¿cuándo ganamos las familias que alquilen? Maximiliano, muchas gracias. Alejandro, gracias por sumarse a este debate. Y bueno, vamos a ver si hay algún dato más preciso con respecto a esta normativa. Súper amable. José, gracias. María Esther, gracias. Diego, gracias. Buena semana. Nos vemos el lunes. Dale. Aquí estamos con el Diario del Lunes. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau.